Como dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y 2 Corintios 9, del 8 al 11. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Amén. Este Jehová Jireh, de repente uno lo ocupa, ¿no? Dios proveerá, y pensando como en el sustento del día, como en la comida, en las cosas que hay que pagar, pero el Señor tiene cuidado de nosotros y provee no solamente eso, sino que provee de todo lo demás para el sustento de nuestras vidas. En medio de la prueba que Él ya la conoce, nos provee de la fe suficiente para seguir adelante, de el gozo también en medio de la prueba, y para sustentar nuestras vidas y que también sigamos firmes y adelante, como dice ese corito que cantábamos antes, y que me gusta y que siempre lo recuerdo, firmes y adelante, porque el Señor es quien provee para nosotros. Amén. Y como proveyó a Abraham, y Abraham fue obediente, nosotros tenemos que ser obedientes. Amén. A nuestro Señor. Amén. Porque Él sabe de lo que tenemos necesidad en todo. Así que ánimo a cada uno de los que está pasando por alguna dificultad física, de dolencia, de ánimo, de tristeza, de preocupación. El Señor es fiel, bueno, en gran manera. Y a pesar de todo, de la dificultad, con el gozo puesto en nuestro Dios, con nuestros ojos puestos en Jesús, en quien nos salvó, en quien nos redimió, y el que nos sustenta y nos lleva por este camino, porque solos no estamos. Amén. Él no vino, nos salvó y se fue y nos mira desde el cielo y dice: caminen solos, vean cómo se la arreglan. No. Amén. El Señor nos lleva cada día. Amén. Si nos caemos, nos levanta. Amén. Nos sustenta, nos afirma. Que esa sea nuestra esperanza, nuestro consuelo. Y a pesar del tiempo difícil, de que podemos ver todo mal, el Señor nos ayuda. Y Él es el que nos sustenta en medio de esas dificultades. Así que vamos a estar orando por esto, para que el Señor cada día nos ayude a seguir adelante. A pesar de todo, el Señor es nuestro Dios, y el mayor milagro que hizo fue salvarnos, sacarnos de las tinieblas y traernos hasta luz admirable, y además sustentarnos en este camino. Así que te voy a pedir y que pueda estar orando para que el Señor, como iglesia también, nos anime, nos fortalezca, y para que podamos seguir juntos como hermanos adelante. Tengan abierto aquí, hermanos, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por esta palabra que una vez más nos recuerda quién es usted. Amén. Y como bien decía Daniela, no solo nos buscó, nos rescató, nos llamó, nos insertó en el reino, sino que además siempre está con nosotros. Amén. En cada momento de nuestra vida, sea que lo sintamos o no, tú estás con nosotros. Amén. Y esta puede ser una verdad que esté permanentemente en nuestras vidas, a pesar de todas las circunstancias a veces adversas que nos toca vivir, muchas veces, pero podamos estar confiados. Amén. Señor, es una gran promesa cumplida en nuestras vidas, y sin lugar a duda, muchos de nosotros, yo creo que todos, tenemos que dar fe de esto. Amén. Solo queda en nuestros labios gratitud, alabanza, adoración a tu nombre. Amén. Reconociendo, Señor, tu bondad,
reconociendo tu misericordia, reconociendo tu gracia que no solo nos salvó, sino que sigue obrando en nuestra vida, sigue obrando y seguirá obrando hasta llevarnos a casa. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos en esta hora. Y si hay alguno que ha venido con alguna preocupación, alguna afección, alguna enfermedad, alguna situación con la que está lidiando, este sea el momento en que sus vidas puedan recibir descanso, puedan recibir ánimo. Señor, que el gozo puesto en nuestra vida, que la paz puesta en nuestra vida, sea la que nos sostenga y podamos seguir avanzando. Todos estamos conscientes de que mientras estemos en este mundo, tendremos que pasar muchas situaciones, pero una vez más declaramos, no estamos solos en esto. Y a veces, cuando no vemos el cordero en medio de la zarza, sabemos que en algún momento, como bien decía Jaime en la predicación del jueves, tú llegarás, Señor, porque tú nunca llegas tarde. Tú nunca llegas tarde. Y prepáranos, Señor, y danos la paciencia también para saber esperar. Gracias, Señor, por tu palabra que nos anima. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Así es, paciencia para esperar. Que a veces no la tenemos. Queremos todo inmediato, queremos todo ahora, pero ser pacientes porque sabemos que nuestro Señor tiene todo bajo control. Vamos a pasar a oír la palabra del Señor. No se encontró contenido. A seguir oyendo la voz de nuestro Dios y que nuestros corazones estén atentos, nuestro espíritu, para que podamos poner por obra lo que el Señor cada día nos habla, para poder ser obedientes, hijos que agraden al Señor. Voy a invitar a los niños. Los niños pasen, pórtense bien, escuchen a la tía y vamos a oír la palabra del Señor que tiene preparada para nosotros. Amén. Permiso, voy a correr un poquito. Bien, hermanos, ¿me escuchan ahí? Sí. Ya, qué bueno. Espero que me acompañen aún durante todo el transcurso de la predicación. Quiero invitar que vayan conmigo a 2 Corintios, capítulo 3. Vamos a estar meditando el día de hoy, principalmente en el verso 18, pero para poder entender el contexto de lo que hoy día vamos a ver, es necesario que lo leamos desde el capítulo 7 en adelante, versículo 7 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 3, versos del 7 en adelante. ¿Lo encontró? Ya, manténgalo ahí. No lo vamos a leer todavía. La mayoría de nosotros, hermanos, como creyentes, nos encontramos a veces en estados de franca oposición. Me explico. Por un lado tenemos el anhelo, el deseo de ser cada vez más piadosos, más santos, pero por otro lado nos damos cuenta o somos conscientes de lo mucho que nos falta para llevar vidas santas, para llevar verdaderas vidas piadosas. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia,
en uno de sus libros que se llama El mero cristianismo, argumenta que todos los hombres nacen con una noción innata de lo que está bien y de lo que está mal. Él lo llamó como naturaleza humana o ley moral. Él dice que por un lado existe un conocimiento universal donde todos tienen la idea que deben comportarse de cierta forma, y por otro lado existe una constante falla, donde nadie es capaz de cumplir con esa ley moral a la perfección. Todo el mundo, dice Lewis, está consciente de que no vive a la altura de ese estándar moral que él reconoce como correcto. Y de ahí el sentido de frustración que la mayoría de las personas experimentan consigo mismos, porque no son en muchas áreas como ellos quisieran ser. Las personas quieren ver un cambio en su vida, y si somos cristianos, ese sentimiento tiende a ser mucho mayor, mucho superior. ¿Por qué? Porque no nos estamos comparando con estándares humanos, sino que hoy día el estándar es el estándar que Cristo nos pone. Nos estamos comparando con el estándar de Dios, que Él también nos ha revelado en su palabra. Y queremos cambiar. Queremos ver evidencias de nuestra madurez espiritual. Sin embargo, no sabemos cómo avanzar. Muchas veces no sabemos cómo trabajar eficazmente en esas áreas de nuestra vida en las que sabemos que necesitamos cambios, en las que sabemos que necesitamos ser transformados. Muchos de nosotros, y a mí me pasa constantemente, que hacemos resoluciones, hacemos promesas, como ahora en adelante voy a ser más disciplinado, de hoy en adelante no voy a ser tan mañoso, seré más paciente, leeré más regularmente la palabra, estudiaré más las escrituras, tendré una vida de oración, etcétera, etcétera. Hacemos resoluciones y no está mal hacerlas, pero con el tiempo nos damos cuenta que esto tampoco funciona, y lo que en algún minuto resolvimos hacer, con el tiempo se van agotando nuestras fuerzas y no cumplimos, y terminamos más frustrados que al principio. Ahora, si lo miramos de cierta forma, si nos sentimos frustrados con nosotros mismos, eso también habla bien de nosotros, es una buena noticia, ya que esa frustración puede ser en sí mismo un buen síntoma, porque está revelando el anhelo de nuestro corazón, está revelando que nosotros verdaderamente queremos llevar vidas santas, queremos vivir piadosamente, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, el problema es que aun cuando tomemos toda clase de resoluciones, seguimos estancados en nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Y eso es lo que hoy día quiero compartir con ustedes. Amén. Ahora sí, 2 Corintios, capítulo 3, verso 7. Y voy a invitar a que leamos juntos estos versículos. Y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés,
el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y el punto, mis hermanos, que Pablo está estableciendo aquí es el hecho de que los cristianos estamos en un proceso gradual de santificación, lo que se conoce como santificación progresiva. Y cada vez somos más conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Somos transformados, dice Pablo, de gloria en gloria, en la misma imagen. Es un proceso gradual y muchas veces que para nosotros es imperceptible. Esto es lo mismo que ocurre con nuestros hijos. Nosotros pasamos todos los días con nuestros hijos y no nos damos cuenta cuánto han crecido, hasta que llega alguien de visita que no lo ha visto en mucho tiempo y dice: oh, qué grande está el Teo, qué grande está la Olivia, cuánto han crecido, ¿cierto? ¿Les ha pasado? ¿O les pasó, por ejemplo, que ya tienen hijos adultos? Bueno, del mismo modo, mis hermanos, nosotros vamos creciendo gradualmente como creyentes. Dios está haciendo algo en nosotros, y si somos creyentes, Él se encarga de hacernos crecer a la altura del varón perfecto, a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, verso 28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Amén. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros cuando Él nos llama. ¿Y cuál es ese propósito? Dice Pablo en el verso 29: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el gran propósito, hermanos, de Dios para con todos los creyentes. Y Él decreta todas las cosas en nuestra vida con un propósito. Él quiere que seamos como Cristo. Y ese propósito de Dios en ninguna manera va a ser frustrado en nuestras vidas. Porque Él quiere que nosotros seamos como su Hijo Jesucristo. Amén. Es por eso que Juan nos dice también en 1 de Juan, capítulo 3, verso 2: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos como semejantes a Él. Amén. Porque lo veremos como Él es. No somos todavía lo que seremos, dice Juan. ¿Qué es lo que seremos? Juan responde: sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él es. También dice Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Aunque ese proceso de transformación nunca será completado durante nuestra vida, lo que Pablo nos enseña en 2 de Corintios capítulo 3, verso 18, es que se trata de un proceso que está tomando lugar aquí y ahora. E independientemente de que nosotros podamos darnos cuenta, por el Espíritu de Dios estamos siendo transformados, estamos siendo santificados, estamos en este proceso de regeneración y vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, para poder explicar esto, hace una comparación. Él nos muestra la superioridad del nuevo pacto en contraste del antiguo pacto.
Y en primer lugar, Pablo nos dice que el antiguo pacto era un ministerio de condenación, era un ministerio de muerte, no de salvación. Si van conmigo al verso 6 de 2 de los Corintios, capítulo 3, Pablo está diciendo que ese nuevo pacto no es el de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Miren cómo lo dice Pablo. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Amén. Y en otras palabras, cuando habla de la letra, se está refiriendo a la ley de Moisés, que Dios reveló en el monte Sinaí. Y lo que está diciendo es que esa letra, la ley de los 10 mandamientos en sí misma, sin la ayuda del Espíritu Santo, no tiene poder ni eficacia para salvar a nadie. Y esa ley no nos ayuda para poder obedecer a Dios. Y en vez de ser una fuente de vida, esa ley en realidad es un documento de condenación. No porque sea mala la ley no es mala. El problema no es la ley, el problema somos nosotros, es nuestra naturaleza que no quiere obedecer la ley de Dios. La ley es buena, es santa y es justa. Sin embargo, nuestra naturaleza pecaminosa no quiere obedecer esa ley, se resiste a ella, se opone a ella. Entonces, esa ley en sí misma no nos provee de ningún recurso para resolver el problema de nuestro corazón pecaminoso, que necesita arrepentirse, y es solamente a través de la obra del Espíritu Santo en el nuevo pacto que imparte nueva vida en el corazón del pecador y al mismo tiempo provee de todos los recursos que nosotros necesitamos para poder obedecer esa ley, para poder obedecer y vivir conforme a la voluntad de Dios. Quizás no perfectamente, pero sí con un corazón sincero. Así que el nuevo pacto, mis hermanos, dice Pablo, es superior, porque es un pacto de vida y es un pacto de salvación. En segundo lugar, el nuevo pacto también es superior al antiguo, porque muestra claramente lo que en el Antiguo Testamento estaba velado. El nuevo pacto nos muestra lo que en el antiguo pacto no se lograba discernir. Todo lo que era un misterio en el antiguo pacto, hoy, a través del nuevo pacto, es claramente revelado. Particularmente todo lo revelado con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Los profetas, mis hermanos, recordemos a los profetas, ellos habían dicho, habían entregado información con respecto al Mesías. Pero la información que ellos tenían acerca de Jesús, la información que ellos tenían acerca del Mesías y de la obra que Él iba a llevar a cabo, no era del todo clara, porque era impartida a través de tipos, de símbolos, de rituales, de ceremonias. Todo era una sombra de lo más glorioso que iba a venir con Jesucristo. Pero ahora la gloria de Dios se revela en la persona de Jesucristo. Y es claramente visible. Y lo que Pablo nos está diciendo en el verso 7 es que si en el antiguo pacto hubo gloria, porque sí hubo gloria, esa gloria hoy es mucho más brillante en el nuevo pacto, porque lo que estaba velado hoy ha sido descubierto. Y para explicar el impacto que eso produce en la santificación del creyente del nuevo pacto, Pablo hace alusión a lo que ocurrió en Israel y que encontramos en el libro de Éxodo, cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las tablas de la ley. Dice Éxodo, capítulo 34, verso 29, que su piel resplandecía al haber sido expuesto al brillo de la gloria de Dios. Es un poco como aquellos juguetes, no sé si han visto que los niños tienen algunos juguetes que son fotoluminiscentes o fosforescentes, que son capaces de absorber la luz, ¿cierto? Y que la liberan lentamente en forma de brillo cuando la luz se apaga.
Bueno, Moisés subió al monte, estuvo delante del Dios de gloria, y cuando descendió del monte su piel resplandecía. Es como que su piel había absorbido parte de la gloria de Dios, y eso después lo liberó lentamente. Así que tan pronto como Moisés terminaba de transmitir al pueblo las palabras de Dios que él le había revelado, él se ponía un velo, un paño de tela en la cara, porque los hijos de Israel no soportaban su brillo. Ahora, hermanos, es probable que los hijos de Israel, en vez de reaccionar admirados por la gloria de Dios que se había reflejado en el rostro de Moisés, ellos reaccionaron con terror, con espanto, porque de alguna forma entendieron que ese brillo no era más que un reflejo de la gloria de Dios y de ese Dios que les estaba revelando su ley. Ellos sabían perfectamente que estaban lejos de conformarse con ese estándar que Moisés les estaba transmitiendo por parte de Dios. Ellos sabían que si Dios los iba a evaluar a través de la ley, a través de los mandamientos, ellos estaban en serios problemas. Así que esto, en vez de provocar admiración, generaba miedo, generaba espanto, generaba terror en sus corazones. No era el brillo del rostro de Moisés, era la gloria de Dios que él estaba reflejando. Lo que lo llenaba de temor era saber que estaban delante de un Dios lleno de gloria, lleno de poder, lleno de majestad, y contra el cual ellos ya habían pecado. Recordemos un poco que ellos, al ver que Moisés se estaba tardando mucho en el monte, ¿qué se hicieron ellos? ¿Recuerdan? Hicieron un becerro de oro, al cual comenzaron a adorar. Y cuando Moisés baja de ese monte con su piel resplandeciente y comienza a leer las tablas de la ley y lee el primer mandamiento, ¿qué dice? ¿Se acuerdan o no? No te darás dioses ajenos. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, por qué ellos se dan cuenta de que se estaban rebelando contra un Dios todopoderoso? Y es probablemente por esto, mis hermanos, que ellos inmediatamente dijeran: estamos perdidos. Estamos perdidos. Sus conciencias culpables no les permitía ver el brillo de la gloria sin llenarse de espanto. Y es por eso, mis hermanos, que en 2 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo compara ese velo en el rostro de Moisés con el velo espiritual que los incrédulos tienen en su corazón. Y que no les permiten ver la gloria de Jesucristo tal como ha sido revelada en las Escrituras. El trozo de tela que usaba Moisés en la cara vino a ser una representación de la obstinación del pueblo de Israel. Y ellos no querían ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban duros. Sus corazones, en vez de querer acercarse a esa gloria, la rechazaron. Sus corazones estaban duros. En otras palabras, ellos no podían ver la gloria de Dios porque no querían verla. Y eso es precisamente lo que ocurre en el corazón de los incrédulos. Tienen un velo en sus ojos que no les permite ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo le dice a los corintios que aun cuando el pueblo de Israel creen en el antiguo pacto como la palabra de Dios, ellos no ven allí la gloria de Cristo. ¿Por qué? Porque esa gloria, no porque esa gloria no esté allí, sino porque ellos tienen puesto un velo en sus ojos que no les permite ver claramente la gloria de Dios. Versos 14 y 15 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó. En otras versiones dice: su mente se ha endurecido, han perdido la claridad de pensamiento y o sentido. Esto va más allá de cuán inteligentes ellos podrían ser, va más allá de la intelectualidad o poder de pensamiento. Esto tiene que ver más bien con su percepción espiritual.
Y el texto continúa diciendo, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Sin embargo, mis hermanos, Pablo sabía que había esperanza. ¿Por qué? Porque él mismo estuvo en esa misma condición. Recordemos que Pablo, cuando iba camino a Damasco, él iba a cumplir una misión, que era aprisionar, que era tomar cautivo a aquellos nuevos cristianos que estaban proclamando el Evangelio. Pero él lo hacía en convicción a sus creencias judías, ¿cierto? Obviamente había un velo en sus rostros. Y Pablo sabía que hay esperanza porque él mismo estuvo una vez en esa condición. Pablo era uno de esos judíos que no podían ver allí la gloria de Cristo, porque él tenía un velo en su entendimiento, hasta que el mismo Cristo se le apareció en gloria y quitó el velo de su rostro. Pablo tuvo una visión de la gloria de Cristo, y ese velo que antes embotó su entendimiento cayó, y no solo cesó de perseguir a los cristianos, sino que dedicó toda su vida a proclamar el Evangelio, a proclamar a ese Cristo que antes perseguía, pero que ahora, sin el velo, proclamaba, anunciaba el Evangelio de gloria, el Evangelio de salvación que Cristo le reveló. Amén. Verso 16. Pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Al ser quitado el velo, dice Pablo, ellos, su corazón se volverá al Señor. Amén. Y Pablo continúa diciendo en el verso 18 que nosotros vemos su gloria. Y al ver su gloria, somos transformados. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con Pablo camino a Damasco. Y eso es exactamente lo que ocurre con cualquier cristiano, con cualquier pecador que se convierte, con cualquier persona que es confrontada con la luz del Evangelio. Aun cuando no tenga las mismas experiencias que tuvo Pablo, nosotros somos confrontados con el Evangelio, y del mismo modo el velo es quitado, y somos capaces de ver la gloria de Cristo en su Evangelio. Miren cómo lo dice Pablo en 2 de los Corintios, capítulo 4, versos 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a ¿quién? A Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, quien dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es lo que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Amén. En otras palabras, cuando el Evangelio es predicado y viene el Señor por su Espíritu y dice en el corazón de un pecador sea la luz, repentinamente comenzamos a ver lo que antes éramos incapaces de ver. Amén. Que nuestro Señor Jesucristo posee una gloria incomparable, que opaca completamente el brillo de cualquier otra cosa de este mundo. A partir de ese momento, el Señor Jesucristo viene a morar en nosotros por su Espíritu Santo, y por su gracia somos capacitados para entender las Escrituras y rendirnos en obediencia a Dios. Eso que antes no podíamos hacer, ni queríamos hacer, hoy podemos hacerlo por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero cuando se conviertan al Señor, dice Pablo, el velo se quitará, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí
hay libertad. Amén. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que estamos en una situación extremadamente más ventajosa que la de los judíos en tiempos de Moisés. Porque ellos escuchaban la ley de Dios como algo externo, sin tener ninguna ayuda espiritual para poder obedecerla, sin tener ningún deseo interno de hacerlo. Porque cuando un hombre que no tiene la capacidad de Dios, dada por Dios para obedecer, y se enfrenta a la ley, solo puede producir esclavitud. En otras palabras, yo debo obedecer la ley de Dios, pero por causa de mi pecado yo no puedo, ni quiero obedecerla. Y como ya dijimos, el problema no está en la ley, el problema está en nuestros corazones, que no quieren sujetarse a la ley de Dios. Y por causa de esto, esa ley externa solo puede producir una cosa o más cosas en sus corazones: rebelión y legalismo. Yo decido irme en contra de lo que Dios ordena, por una parte, o por otra, trato de acomodarme al aspecto externo de esa ley, sin tener en realidad en mi corazón ningún deseo de darle gloria a Dios y obedecer esa ley: rebelión y legalismo. Pero ¿cuál es la solución? Que Dios nos transforme desde dentro de nuestros corazones. Amén. Dándonos ese deseo y esa capacidad de querer obedecer la ley, de querer obedecer sus mandamientos, de querer obedecer sus preceptos, de vivir conforme a sus diseños, de caminar conforme a sus estatutos. Solo Dios puede provocar eso en nuestros corazones. Y esa es la libertad a la que Pablo hace referencia en el verso 17. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora somos libres, somos verdaderamente libres de hacer lo que antes éramos incapaces, producto de que éramos esclavos del pecado, poder hacer. Amén. Obedecer a Dios, obedecer sus estatutos, obedecer sus mandamientos, porque estos no son gravosos. Amén. Amén. El Salmo 119, verso 45 dice: y daré en libertad, y andaré, en libertad, porque busqué tus mandamientos. Amén. Ahora, mis hermanos, todo lo que hemos visto hasta ahora ha sido para que podamos entender mejor lo que vamos a ver a continuación. Ha sido una especie de introducción para poder comprender lo que Pablo continúa diciendo en el verso 18. Y es sumamente importante entender que este proceso de transformación que se inicia cuando Dios nos quita el velo, para que podamos entender las Escrituras y comencemos a ver la gloria de Dios revelada en el Evangelio, ese proceso continúa avanzando exactamente de la misma manera y de la misma forma que comenzó, contemplando la gloria de Cristo. Verso 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Permiso. Y aquí está la clave de nuestra santificación, dice Pablo, que contemplando somos transformados. Contemplando como somos transformados. Hacer resoluciones y promesas no es lo que nos va a ayudar a que este proceso de transformación avance en nuestras vidas. Es contemplando la gloria de Cristo, es contemplando su gloria, es contemplando su hermosura, es aprendiendo cada vez más y más de Él. Y la razón por la cual Dios nos quita el velo es para que comencemos a ver esa gloria en todas las cosas. Comencemos a ver la gloria del Señor. Amén. En el capítulo 4, en el verso 3 de 2 Corintios, dice Pablo:
Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierde está velado, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Amén. Amén. Hermanos, es Satanás quien tiene cegado el entendimiento de los incrédulos. Y es Dios quien lo abre para que comencemos a ver aquello que Satanás no quiere que veamos. La luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Pero, ¿qué significa que veamos la gloria de Cristo? ¿O qué significa que Cristo es glorioso? He dicho muchas veces a través de este mensaje que Cristo es glorioso, pero ¿qué significa? Y lo que significa es que en el mundo entero no hay nadie como Él. Amén. En el mundo entero no hay nadie más poderoso que Jesús. No hay nadie más sabio que Jesús. No hay nadie más deleitoso que Jesús. Él es el creador de todas las cosas. Amén. Él es quien sostiene el universo con la palma de su poder. Amén. El alto, sublime, maravilloso. Él es digno. Él es asombroso. Pero no es solamente eso. En este mundo entero no hay nadie que pueda amarnos como Él. Amén. Nadie puede cuidarnos como Él. Nadie es más sabio que Él. Y nadie puede salvarnos como Él. Amén. Y solamente Él podía pagar el precio por nuestros pecados en la presencia de Dios. Y eso fue exactamente lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Mis hermanos, Jesucristo es glorioso, más allá de lo que nuestras mentes pueden concebir y nuestras palabras pudiesen expresar. Así es. Amén. Y lo que Pablo nos está diciendo en este texto es que los creyentes somos transformados contemplando su gloria. Nosotros somos transformados de gloria en gloria. Amén. ¿A qué? Al ver la gloria de Cristo. Y esto, mis hermanos, significa que cuando la preposición de, cuando dice de gloria en gloria, está señalando esa gloria como la fuente de esa gloria de Cristo. Y que nosotros, contemplando en las Escrituras, somos transformados en ella. De esa gloria de Cristo como fuente, que somos transformados de gloria en gloria. En otras palabras, su gloria nos transforma cuando contemplamos su gloria. Amén. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. En los tiempos de Moisés, solo a él se le permitió ver la gloria de Dios. Amén. Pero Pablo dice aquí que ese privilegio ahora lo podemos disfrutar todos nosotros, todos los creyentes por igual. Amén. ¿Por qué? Por tanto, dice Pablo, todos nosotros, algunos de los creyentes, todos nosotros, Amén. mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria de Dios. Y mientras contemplamos su gloria, el Espíritu Santo que mora en nosotros y cuya obra principal no es otra cosa que glorificar el nombre de nuestro Señor. Juan capítulo 16, verso 14 dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Amén. Amén. Refiriéndose al Consolador, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo continúa abriendo nuestro entendimiento para que veamos más de esa gloria, para que nuestra admiración por Él siga creciendo y de esa manera continuemos siendo transformados a su imagen. Amén. Hoy día, mis hermanos, existen un grupo de personas que son llamados influencers. Quizás los más jóvenes los conocen. Un influencer no es otra cosa que una persona que ha logrado alcanzar cierta credibilidad sobre un tema concreto. Su sola presencia e influencia puede llegar a convertirse en una voz, un líder de opinión,
y utiliza su poder de convocatoria para influir en las decisiones, opiniones, comportamientos de sus seguidores. Es por eso que ellos son capaces de implantar modas y sus admiradores quieren ser como ellos, quieren vestirse como ellos, quieren verse como ellos. Y es por eso que las marcas de ropa o de productos los contratan, para que con solo ese poder de influir en su audiencia, estas puedan vender más. Y claro, la gente tiende a imitar a aquellos a quienes admiran. La pregunta, mis hermanos, es: ¿qué es lo que hace Dios en nosotros? Bueno, Él nos abre los ojos para que veamos cada vez más claramente que no hay nadie, ni nadie en este mundo que deba producir mayor admiración que nuestro glorioso, hermoso y maravilloso Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién debe influir más en la vida de un creyente? No son estos hombres o mujeres que se hacen famosos a través de las redes sociales. Debe ser nuestro Señor Jesucristo. Amén. Debe ser nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Así que la solución para nuestro crecimiento espiritual no está en poner más reglas o en hacer más resoluciones y promesas. Nada de eso va a resultar en sí mismo si no nos dedicamos a contemplar a Jesús. Cuando el mundo nos presenta tentaciones, todas nuestras resoluciones, todas nuestras promesas comienzan a tambalear cuando somos tentados. A menos que contemplemos la luz de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, y solo entonces, cuando nos damos cuenta que no hay un ser más necio, nos damos cuenta que hay que ser muy necio para cambiar el deleite de este mundo por la gloria de Dios. Amén. Para cambiar las cosas que nos satisfacen en este mundo. Esos deseos que en nuestra carne cada día se nos levantan y nos hace ir en contra de los diseños de Dios. Amén. Cuando vemos la gloria de Cristo, todos esos deseos quedan de lado. Amén. Todas esas cosas pasan a segundo plano. Porque la gloria de Cristo, la luz del Evangelio, la gloria de Dios opaca todas esas otras cosas. Amén. Seríamos muy necios para cambiar el deleite de este mundo por la gloria de Dios que encontramos en Jesucristo. Amén. Cuando nosotros vemos a Jesús y luego comparamos a Jesús con cualquier cosa de este mundo y lo que el mundo puede ofrecer, hay que ser muy tonto para cambiar una cosa por otra. Es viendo la gloria de Jesús, mi hermano, que caminaremos con vidas santas, Amén. vidas piadosas, vidas que no anhelen otra cosa más que rendir tributo y gloria a aquel que los salvó y los rescató de las tinieblas. Amén. Amén. ¿Quieres realmente tener victoria sobre el pecado? ¿Queremos seguir avanzando en nuestro proceso de transformación y madurez? Bueno, tenemos que mirar a Jesús. Amén. O como dice John Piper, tienes que contemplar, saborear, atesorar su gloria. Amén. Pablo más adelante en el capítulo 4, versos 16 y 18 dice: por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Amén. Pues estas aflicciones leves y pasajeras nos producen un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Amén. ¿Y cómo ocurre esto? Dice Pablo:
al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Queremos tener un mayor peso de gloria? Debemos contemplar las cosas que no se ven. Y es lo mismo que dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, verso 1 y 2. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2 dice, corran la carrera. ¿Cómo? Poniendo los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, ¿cómo podemos contemplar la gloria de Jesús? Y mis hermanos, la respuesta es muy sencilla. ¿Dónde esta gloria es revelada? ¿Dónde está esta gloria de Dios está siendo revelada? Bueno, en 2 Corintios capítulo 4, verso 3 y 4 dice, y si todavía nuestro evangelio está velado para los que se pierden, está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor de ¿qué cosa? Del evangelio de la gloria de Cristo. Es esa, la luz del evangelio, no es otra cosa no es otra cosa que la refulgencia de la gloria de Cristo. Dios ha revelado esa gloria de Jesús en su palabra y especialmente en el evangelio. Y en la misma medida en que nosotros contemplamos con admiración la gloria de Cristo desplegada en las Escrituras y en el plan de redención allí revelado, en esa misma medida el Espíritu Santo impacta nuestras vidas, impacta nuestros corazones, y en esa misma medida el Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria en la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos ver en las Escrituras ese despliegue de esas características que hacen de nuestro Señor Jesucristo el ser más extraordinario y más admirable de este mundo. Nosotros necesitamos ver la gloria que Él tenía antes de encarnarse. Necesitamos ver la gloria de sus dos naturalezas en una sola persona. Él es Dios y Él es hombre al mismo tiempo. Necesitamos ver la gloria de su impecabilidad. Cristo no pecó nunca, Él cumplió la ley a cabalidad. Necesitamos ver la gloria de su poder. Necesitamos ver la gloria de su compasión y misericordia. Necesitamos ver la gloria de su mansedumbre. Y muchas otras cosas más que solo se descubren en la medida que nosotros nos empapamos de su palabra y el Espíritu Santo nos va revelando y transformando nuestras vidas al contemplar su gloria. ¿Dónde? En su palabra. En las Escrituras. Y lo cierto es, mis hermanos, que nuestra vida es muy corta. Y quizás aún la eternidad es corta para que nosotros podamos agotar y comprender plenamente lo que significa la gloria de Dios. Él es inagotable. Y a veces podemos pensar que, este texto que estoy leyendo ya lo entendí, ya me lo sé, ya me lo aprendí. Pero ese texto puede tener una nueva revelación para nuestras vidas. Y podemos ir comprendiendo y seguir siendo transformados de gloria en gloria. En la medida que nos empapamos, en la medida que amamos su palabra, en la medida que nos dejamos cautivar y dejamos deslumbrar por el brillo de la gloria de Dios que encontramos en cada uno de sus diseños para nuestras vidas. Necesitamos esto, mis hermanos. El Espíritu Santo no trabaja en un vacío. El Espíritu Santo actúa en la medida que contemplamos la gloria de Dios en su palabra. Si yo no leo las Escrituras,
Si yo no leo la palabra de Dios, ¿dónde voy a ver la gloria de Dios? ¿Cómo voy a ver la gloria de Dios? ¿Cómo me voy a admirar con este Señor Jesucristo, que solamente a través de su palabra se nos es revelado? Amén. El Espíritu Santo no trabaja así. Esa transformación no se producirá mientras pasamos horas interminables exponiéndonos a programas de televisión vacíos e insignificantes, o mientras desperdiciamos nuestro tiempo navegando sin rumbo, explorando la web, o mientras ponemos nuestra mente en aquellas cosas que ignoran a Cristo. No, el Espíritu Santo no se mueve ahí, no trabaja de esa forma. El Espíritu Santo hace su obra liberadora en una atmósfera muy definida. Cuando contemplamos como en un espejo la gloria del Señor Jesús, eso es solamente cuando nos dejamos cautivar por la palabra. Amén. Mientras más le conocemos a Él y le contemplamos en el esplendor de su gloria, en esa misma medida seremos transformados en la misma imagen de Jesús, en cuya faz la gloria de Dios resplandece. Es por esa razón, mis hermanos, por la que nosotros debemos leer, estudiar nuestras Biblias. No es porque si dejamos de leer, Dios va a dejar de bendecirnos. No es porque si leo más voy a saber más y voy a ser más intelectual y voy a saber más que el resto. Que el anhelo de nuestro corazón sea que nuestras vidas sean transformadas por la gloria que es manifestada a través de su palabra, a través de que el Espíritu Santo nos va revelando su palabra y va descubriendo esa gloria, y nuestros ojos son deslumbrados y vamos amando más y más a nuestro Salvador, Señor. Amén. Es por esta razón, mis hermanos, que debemos leer y escudriñar nuestras Biblias. Querido hermano, querida hermana, contemplemos esa gloria. Amén. Meditemos en ella a lo largo del día, en nuestras labores cotidianas. Y cuando nos enfrentemos, y cuando estamos enfrentando dificultades, cuando estemos siendo tentados, cuando las tentaciones de este mundo caído, recuerda que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Cuando ponemos a ese Jesús delante de nuestros ojos, no importa qué tan atractiva, pueda parecer las ofertas de este mundo, todo va a palidecer ante el brillo de la gloria de nuestro Señor. Amén. Necesitamos ver su gloria. Necesitamos ver su gloria para que nuestras vidas vayan siendo transformadas. Amén. Para que nuestras vidas vayan siendo cada vez más cautivadas por Él. Y por último, para aquellos que están aquí entre nosotros y que todavía no conocen a Cristo, yo te invito a que puedas mirar al Dios encarnado que murió en la cruz del Calvario. En lugar de todos aquellos que Él vino, Él tomó el lugar de todos aquellos que Él vino a salvar. Él ofrece hoy perdón y salvación. Él ofrece hoy vida eterna, gratuitamente, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Es por fe y confianza únicamente en nuestro Señor y Salvador que podemos ser salvos. Yo quiero invitarte a que puedas ver a Cristo, puedas deslumbrarte con el Dios de gloria,
Que dejes de mirarte a ti mismo. Que dejes de mirar las cosas de este mundo. Amén. Que palidecen ante la gloria de nuestro Dios. Yo quiero invitarte a que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Pídele que te salve, pídele que te quite el velo que impide ver su gloria. Él no es solo un Salvador lleno de gracia y lleno de bondad. Él también es un Salvador poderoso que puede transformar por completo hoy tu vida como lo ha hecho con nuestras vidas. Amén. ¿Recuerdan al principio? Cuando Dios crea todas las cosas que dijo, sea la luz. Amén. Y la luz se hizo. Amén. No hubo nada, absolutamente nada que pudiese impedir la orden de nuestro Dios. Amén. Él puede traer luz a tu vida. Amén. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo y no los apartes de Él hasta que estés en su presencia. Porque Él es admirable, lleno de gloria, y ha prometido transformar a todos aquellos que contemplan esa gloria con los ojos de la fe. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y seremos transformados de gloria en gloria, a la imagen de Él. Que el Señor te bendiga, mis hermanos. Que la palabra del Señor pueda cautivar nuestros corazones hoy día y a través de los días. Amén. Gracias a nuestro hermano por esta palabra, que podamos estarlo meditando para ponerla por obra, mirar a Cristo en nuestro caminar, mirarlo a Él. Vamos a pasar a las ofrendas. Mira sus manos, déjala entender que puedan pasar y gracias al Señor porque nos permite también dar gracias de lo que el Señor nos ha dado.
Amén.